Sean todos bienvenidos a esta exposición de la materia Teoría General del Estado perteneciente a la carrera de Derecho en línea. El tema que nos tocó exponer es Informe sobre el estudio de los mecanismos y órganos encargados de controlar la constitucionalidad de las leyes y las normas. Somos el grupo G. El nacimiento del Estado legal de derecho hizo necesario la defensa de la supremacía de la Constitución contra todos los actos de los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, y asegura que estos poderes se encuentren sometidos a la Constitución sin que les esté permitido violentar los derechos fundamentales de las personas que él reconoce y garantiza. El control constitucional es uno de los problemas jurídicos que en el presente ha llamado la atención y ha sido objeto de debate y análisis detallado, vinculándose no solo a un problema en el área jurídica, sino también en el área política. Jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional nace como mecanismo que garantiza no solo la supremacía de la Constitución frente al resto de ordenamientos, también el esquema político y social está normada en ellas. En el país utilizamos el criterio de la jurisdicción constitucional en sentido material, en cuanto a qué significa y está determinada por la aplicación del derecho de la Constitución, bien sea por parte de un órgano especializado, como es la Corte Constitucional, situado situado fuera de la justicia, de la función judicial. En definitiva, lo esencial para que sea jurisdiccional es que tenga la capacidad de aplicar el derecho en forma definitiva, en caso concreto, y es constitucional en cuanto en razón de la materia se trate del derecho de la Constitución. Bien podría decirse que la jurisdicción constitucional es la instancia institucionalmente orientada al mantenimiento y vigencia de una constitución. Evolución. Estudiar el tema referente al control de constitucionalidad es de enorme trascendencia, pues se suele confundir el activismo judicial con el control de constitucionalidad. El modelo kelseniano, en contraposición al norteamericano, encarga el control constitucional a un órgano, tribunal o corte constitucional, convirtiéndose en el modelo adoptado por toda Europa y Latinoamérica. En Latinoamérica. A lo largo de la historia del Ecuador, el control constitucional ha evolucionado y con ello ha traído cambios significativos que han sido determinantes para la conformación del control constitucional. El control constitucional ha pasado de un control político a un control jurisdiccional a lo largo de los años. Se ha dividido en algunas etapas. La primera etapa, la soberanía parlamentaria, desde el año 1830 al año 1945. La segunda etapa surge a mediados del siglo pasado, en la instauración del primer modelo constitucional desde 1945 hasta 1996. En las constituciones del 98 y del 2008 se desarrolla definitivamente. Es cierto que en varias de las anteriores cartas fundamentales del Ecuador se instituyeron tribunales constitucionales. Sin embargo, la estructura y atribuciones de estos no eran precisamente las de un organismo que ejercía su acción de forma plena y exclusiva como jurisdicción constitucional. Así que en la Constitución de 1945 se introdujo por primera vez el Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano de control constitucional
en reemplazo del Consejo de Estado. No obstante, muchas de las atribuciones que le fueron conferidas no eran propias de la jurisdicción constitucional. Con escasas competencias, las funciones del tribunal se limitaban a la suspensión temporal de leyes, ya que el Congreso Nacional, el que ostentaba de forma exclusiva la atribución de declarar la inconstitucionalidad. El Tribunal de Garantías Constitucionales será eliminado de las subsiguientes formas fundamentales, reapareciendo sin embargo en la Constitución de 1967. Si bien continúa sin estar facultada para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley, en 1979, tras el fin de la dictadura militar, se aprueba una nueva constitución que prevé también la existencia de un tribunal constitucional, aunque con atribuciones igualmente limitadas. Con la reforma constitucional efectuada en 1992, el tribunal se convierte en el encargado de aplicar en primera instancia el control abstracto de constitucionalidad, mientras que en la sala de la constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia ejecutaba el control de la ley en última instancia, de forma que su sentencia produce efectos generales. Finalmente, en la reforma constitucional de 1996, el Tribunal Constitucional será designado como el encargado de aplicar el control constitucional sobre la ley, convirtiéndose así en la instancia definitiva para resolver los procesos judiciales en materia constitucional. Más adelante, en la Constitución Política del 98, se implementó el control difuso de constitucionalidad, de forma que todos los jueces se encontraban facultados para examinar la constitucionalidad de la ley, generando sus sentencias efecto intrapartes, con el fin de evitar que en casos análogos se produjeran distintas interpretaciones respecto a la constitucionalidad de la norma. El Tribunal Constitucional realizaba el control posterior de las sentencias. Constitución del 2008. La aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 marcó un giro trascendental en el paradigma del derecho constitucional ecuatoriano. A partir de este momento y a la luz del nuevo Estado de Derecho y justicia social consagrada en la Constitución, el organismo estatal pasó de ser entidad como un Estado de Derecho a un Estado de Derecho y Justicia, según el artículo 1 de la propia Constitución. En ello no solo conduce a una transformación en el campo de las libertades de las personas centradas en los derechos subjetivos y los fines del Estado, sino que además implica una nueva concepción respecto al control judicial de constitucionalidad aplicado en el Ecuador. A partir de la Constitución del 2008, la forma de concebir la organización del Estado en el Ecuador tiene un impacto directo sobre el control judicial de constitucionalidad. Los jueces ocupan un sitio estelar como custodio de los derechos a quienes acuden la administración judicial. Así sucede al menos en el plano formal, pues en la práctica jurisdiccional existe una brecha marcada entre el diseño formal y la materialización del Estado de Derecho. Un juez en un Estado constitucional no solo puede ser boca de la ley, el juez tiene que aplicar principios que constan en la Constitución y convertirse en cerebro y boca de la Constitución. Es preciso, por tanto, prestar especial atención al rol de los jueces dentro del garantismo constitucional, tanto desde una perspectiva formal como en el ejercicio de la práctica judicial. También vamos a hablar acerca de la Corte Constitucional y su importancia en el control constitucional. Tenemos que el control constitucional en el Ecuador lo ha monopolizado el Congreso Nacional a lo largo del tiempo.
Si bien el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, o en ciertas ocasiones podríamos decir el Tribunal de Garantías Constitucionales, tenía la potestad de implicar normas. En este caso, correspondía al órgano legislativo, el intérprete de la ley, mas no la Constitución. Esto de conformidad con el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 2008. Pues quien interpreta de manera auténtica actualmente es la Corte Constitucional, a través de sus dictámenes y sentencias, que tiene el carácter de inapelables. Por esta razón decimos que es muy importante en el control constitucional, ya que es el máximo órgano de control, interpretador constitucional y de administración de justicia en esta materia. El control constitucional es fundamental en el Estado constitucional. Tanto el control concreto de las normas infraconstitucionales ventiladas en un proceso judicial, en particular como el control abstracto de todo el ordenamiento jurídico, son esenciales a dicho modelo de Estado. Por ello, este trabajo tiene por objeto general abordar el control de constitucionalidad del Ecuador. También vamos a hablar de la validez de las normas. El término validez en el derecho es ambiguo. Sin embargo, desde un punto de vista descriptivo, puede decirse que la validez de las normas jurídicas implica su conformidad con las metanormas, que ordenan su expedición y contenido. Metanormas en este contexto son las normas superiores, siendo el ejemplo más claro el de las normas constitucionales supremas, estas de las cuales derivan todas las demás del ordenamiento jurídico. En este sentido, son válidas las normas que son conforme a las metanormas, en las que se fundamentan. Esta distinción es de vital importancia a la hora de hablar de juicios de validez, material más que todo, pues una disposición puede contener varias normas, de las cuales unas pueden ser materialmente válidas y otras no, pudiéndose y debiéndose declarar hacia el momento de efectuarse el correspondiente control de constitucionalidad. Por otra parte, también es importante distinguir disposición y norma de acto normativo, que es el acto de producción, cuya validez o invalidez será siempre formal y a su vez determinará la validez o invalidez formal de las disposiciones y normas que produce. Otro tema muy importante que también tenemos es el tipo de control de constitucionalidad que hay. Hay varios criterios de clasificación de los tipos de control de constitucionalidad. Si el control se efectúa respecto de normas relevantes para la decisión de un juicio, en particular se llama concreto. Y si se realiza sin tal relación, se llama abstracto. El control concreto se lleva a cabo por vía de excepción, mientras que el abstracto, por lo general, por vía de acción. No en los casos en que éste debe realizarse de oficio u obligatoriamente por el órgano competente. Por otra parte, también puede usarse los criterios de prevención y represión, en cuyo caso el control puede ser ex ante, que significa anterior a la vigencia del acto controlado, o ex post facto, que significa posterior a la vigencia del acto controlado. Ya, ahora vamos a hablar sobre el amparo y su función en el control constitucional. El amparo juega un papel fundamental en el control constitucional en muchos sistemas
mecanismo legal que permite a los individuos o entidades impugnar ante el tribunal la violación de sus derechos fundamentales, los cuales están protegidos por la Constitución. Tenemos distintas maneras del amparo en el rol constitucional, el cual es entre la... compañero, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Ya. Una de las maneras es el acceso a la justicia. El amparo brinda a las personas un mecanismo de acceso a la justicia de manera expedita. Además, permite que los ciudadanos impugnen las decisiones gubernamentales o normativas que consideren constitucionales, lo que es esencial para garantizar el cumplimiento de la Constitución. En segundo lugar, tenemos la protección de los derechos fundamentales. El amparo se utiliza para proteger los derechos fundamentales de las personas, como la libertad, la igualdad, la propiedad y otros derechos constitucionales. Cuando un individuo se considera que sus derechos han sido vulnerados, puede recurrir al amparo para obtener protección. La verificación de la constitucionalidad. Los tribunales que manejan casos de amparo tienen la responsabilidad de verificar la constitucionalidad de las leyes, reglamentos o actos gubernamentales que se hayan cuestionado. Esto implica comparar la norma impugnada con la Constitución y determinar si es compatible con esta. El mecanismo de control judicial. El amparo se presenta ante un tribunal o una autoridad judicial especializada que tiene la responsabilidad de revisar el caso y determinar si efectivamente se ha producido una vulneración de derechos constitucionales. La rápida resolución. Uno de los rasgos distintivos del amparo es su celeridad. Los casos de amparo suelen resolverse de manera expedita para garantizar la pronta protección de los derechos afectados. Efectos de amparo. Si el tribunal concede el amparo, esto puede llevar a la anulación a la acción o decisión que violó los derechos del solicitante. Además, puede implicar la restitución de la situación prueba en la violación de los derechos. Control constitucional. En algunos países el amparo también se utiliza como mecanismo para control de la constitucionalidad, permitiendo que los tribunales determinen si una ley o un acto gubernamental se ajusta a la Constitución. El sistema de la revisión judicial de los Estados Unidos también se relaciona con lo que es el control constitucional. Ya, compañero, me ayuda con el siguiente, ya. El sistema de la revisión judicial de los Estados Unidos es un componente fundamental de la separación de poderes y desempeña un papel crítico en la supervisión de la legalidad y la constitucionalidad de las acciones gubernamentales. Algunos de sus aspectos clave del sistema de revisión judicial en los Estados Unidos son la supremacía de la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema del país. Todos los poderes gubernamentales, incluidos los poderes legislativos y ejecutivos, deben cumplir con la Constitución. El Judicial Review. La revisión judicial, también conocida como Judicial Review, se refiere al poder de los tribunales de declarar una ley, un acto gubernamental o una acción inconstitucional. Esta doctrina se estableció en el caso de Marbury Madison en 1803, en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó su autoridad para revisar la constitucionalidad de las leyes. El sistema federal de los tribunales. Este sistema está compuesto por una serie de tribunales a nivel federal y estatal. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos es la Corte Federal más alta y tiene la autoridad final en asuntos constitucionales. El proceso de apelación. La revisión judicial generalmente ocurre a través del proceso de apelación. Los casos pueden ascender a instancias judiciales superiores, incluyendo cortes de apelación y en última instancia a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El derecho de habeas corpus. El derecho de habeas corpus, que permite a las personas detenidas impugnar su derecho de detención ante un tribunal, es un ejemplo de revisión judicial que garantiza la protección de los derechos individuales. Para finalizar, podemos decir que el sistema de revisión judicial de los Estados Unidos
Es un mecanismo esencial para garantizar que todas las leyes y acciones gubernamentales sean coherentes en la Constitución y que los derechos y libertades de los ciudadanos estén debidamente protegidos. A continuación, yo le voy a seguir hablando sobre lo que es el sistema de revisión judicial en los Estados Unidos. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense. Es el encargado de interpretar y aplicar las leyes a la Constitución de los Estados Unidos. El sistema judicial está compuesto por una serie de tribunales que se extienden desde los tribunales de distrito hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. A continuación tenemos tres tipos de tribunales. Como primero tenemos el tribunal de distrito. Los tribunales federales de primera instancia. Estos son tribunales tienen jurisdicción sobre una amplia gama de casos federales, incluyendo casos criminales, civiles y de bancarrota. Como segundo tenemos los tribunales de apelación. Los tribunales de apelación son los tribunales federales de segunda instancia. Estos tribunales serán revisados las decisiones de los tribunales de distrito de otros tribunales federales. Como último tenemos la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es el tribunal más alto del país. La Corte Suprema también tiene la autoridad de revisión judicial, lo que significa que puede revisar las decisiones de los tribunales de apelación y de los tribunales estatales. A continuación, tenemos el proceso de revisión judicial. Como primero tenemos el proceso de apelación. Después de que un caso ha sido juzgado en un tribunal inferior, las partes insatisfechas pueden apelar las decisiones a un tribunal superior. En este proceso, los jueces revisan el caso y determinan si el fallo del tribunal inferior fue justo y legal. A continuación, el proceso de certiorari. La mayoría de los casos que llegan a la Corte Suprema son seleccionados a través de los procesos de certiorari, en el cual los jueces deciden si revisarán un caso específico, si 4 o más jueces están de acuerdo en revisar el caso. Este se incluye en la agenda de la Corte Suprema. A continuación, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este es el tribunal más alto de los Estados Unidos, como ya lo dije anteriormente, y tiene la última palabra en muchos casos importantes. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. A continuación, el papel de los jueces. Los jueces en la Corte Suprema y otros tribunales federales tienen la responsabilidad de interpretar la Constitución y las leyes federales. También deben aplicar la ley de manera justa e imparcial, en caso de que se les presente. Por último, el impacto de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales pueden tener un gran impacto en la sociedad, ya que establecen precedentes legales y pueden cambiar la forma en que se aplican las leyes. Las decisiones de la Corte Suprema son especialmente importantes, ya que tienen la última palabra en muchos casos importantes y pueden afectar a toda la nación. Para terminar mi intervención, tenemos la importancia de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales tienen un gran impacto en la sociedad y pueden afectar a individuos, empresas y el gobierno. Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos son especialmente importantes ya que establecen precedentes legales que pueden tener efectos duraderos. Gracias.
Buenas noches, compañeros. Voy a exponer sobre la interpretación constitucional y sus métodos. La interpretación de las normas jurídicas implica otorgarles un sentido. En el caso de la Constitución, su interpretación adquiere especial importancia, pues a través de ella se busca dar un sentido a las normas fundamentales que organiza la convivencia política de un país. Además, dada su peculiar característica de norma suprema del ordenamiento jurídico, de su interpretación depende la vigencia de las demás normas, las cuales pueden quedar destituidas de aquel ordenamiento debido a su inconstitucionalidad de espectador positivo por vía de una interpretación dinámica, inteligente. El juez puede extender el mandato constitucional a hipótesis no previstas originalmente por el constituyente. Esta interpretación de las normas jurídicas, especialmente de la Constitución, es esencial para dar sentido y coherencia al sistema legal de un país. Los jueces, a través de una interpretación dinámica, pueden adaptar la Constitución a situaciones no previstas originalmente, lo que es crucial para la evolución de las leyes y su adecuación a una sociedad en constante cambio. Esta interpretación de la Constitución es de gran importancia, ya que influye en la validez de otras normas y en su conformidad con los principios fundamentales que rige la convivencia política de la nación. La ley no es un gancho elástico capaz de tirar sobre su texto de tal modo que se llegue siempre a solucionar los diferentes casos. El rendimiento de una norma no siempre es ilimitado. Los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de sus decisiones. La interpretación tiene que ser práctica y útil. Esto quiere decir que tiene que ser apta para dar respuestas sensatas y proveedora para la sociedad. El juez debe optimizar la posibilidad de una constitución para dar solución adecuada a los problemas y no agudizarnos a dejarlos inconclusos. También esta interpretación constitucional es esencial para dar sentido a las leyes fundamentales. El derecho debe ser reflejada la vida y las necesidades humanas y la constitución debe ser anticipativa. La interpretación evolutiva permite adaptar la constitución a situaciones no previstas, pero no puede contradecir normas expresamente establecidas. La interpretación, además de ser práctica, tiene que ser creativa, debe de ajustarse o acomodarse a los preceptos de la Constitución que las nuevas necesidades y circunstancias sociales vaya presentando. La Corte toma en cuenta las consecuencias privadas, pero también tiene que pensar en las consecuencias mediatas o sociales. Los jueces deberían tener disponibles estas herramientas de interpretación al momento de administrar justicia y no obligar al juez nada más que a repetir la letra de la ley, debido a que de tal manera no vamos a conseguir mejorar la justicia. La ley no es una solución universal. Los jueces deben considerar las consecuencias sociales. La interpretación debe ser práctica y útil para la sociedad y los jueces deben optimizar la Constitución para resolver problemas en lugar de dejarlos sin resolver.
Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la supremacía constitucional y tal vez para poderlo entender de mejor manera les voy a hablar un poco de la situación que engloba el país. Para poder entender esto tenemos que conocer nosotros que desde la rescisión de la Gran Colombia, la República del Ecuador ha tenido 20 constituciones a lo largo de su historia. Y se podría decir que la constitución del 2008 es una de las más extensas del mundo y la más larga de las cartas magnas que ha adoptado el territorio ecuatoriano, ya que esta carta magna posee 444 artículos que están agrupados en los diferentes capítulos que componen los 9 títulos de la Constitución. Es importante que nosotros podamos conocer que la supremacía constitucional es un principio teórico de derecho constitucional que postula originalmente a ubicar a la constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las normas jurídicas, sean estas normas internas o externas, y pueden llegar a cierto punto a regir sobre todo el país. Esto incluiría a los tratados internacionales ratificados en los diferentes países y cuyo ámbito de aplicación puede ser también sobre las relaciones jurídicas internas. Ustedes en este momento están observando una pirámide, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos establece esta pirámide? Pues este es la pirámide de Kelsen, que básicamente nosotros podemos observar que en la cúspide de esta pirámide se encuentra la Constitución. ¿Qué nos trata de decir? Que la Constitución de la República del Ecuador es lo que rige a todo el ordenamiento jurídico. Como para ponerles un ejemplo, normalmente nosotros considero que hemos escuchado que en algún momento las personas suelen decir que la Constitución es la mamá de las leyes. ¿Por qué tal vez lo dicen de esta manera? Porque entienden que absolutamente ninguna norma o algo que esté escrito va a estar por encima de la Constitución. ¿Qué nos establece la pirámide que en este momento estamos observando? Pues bueno, nos deja en la cúspide a la Constitución de la República. Abajo de ella están los tratados y convenios internacionales. Después vamos a tener nosotros las leyes orgánicas, vamos a tener después leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y resoluciones, y también al final pues vamos a tener los demás actos y las decisiones de los poderes públicos. Para tener aún poco más, ser más entendible en esta situación, y lo podemos definir de la siguiente manera: es que absolutamente ni una ordenanza, ni un decreto, ni un reglamento, ni una ley orgánica, ni una ley ordinaria puede darle la contra o puede orientarse de manera a lo que no establece la Constitución bajo los diferentes o los 444 artículos que tiene la Constitución. Nosotros de ahí para allá vamos a tener el resto de ordenamientos jurídicos con los tratados y convenios internacionales, tal cual como lo establece la pirámide de Kelsen. La Constitución es un texto de carácter jurídico político, fruto del poder constituyente, que fundamenta todo el ordenamiento situándose en él como una norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de la persona humana. Además de esto, nosotros tenemos que entender que tendrá un carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella. La jerarquía constitucional es la prelación de la norma superior, lo que implica que no puede ser transgredida en lo absoluto o violar una norma de inferior jerarquía, sencillamente porque se trata de normas supremas o normas que tienen prioridad en la jerarquía de la normatividad jurídica del Estado. ¿Qué es lo que nosotros podemos manifestar
de acuerdo a lo que yo les he un poco comentado, es que la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, bueno, nosotros en la Constitución, en el artículo 424 y 425 de esta Constitución, se consagra expresamente el principio de supremacía que establece la superioridad jerárquica de la Constitución sobre todo el ordenamiento jurídico interno que rige en nuestro país. Vamos a ver ahora la diferencia del control difuso versus el control concretado de constitucional. Ante cualquier contradicción, ya sea formal o material, de una norma de rango de ley, se puede usar el control difuso o concentrado. A pesar de ello, existen diferencias claras, las cuales son órganos competentes en aplicarlos y sus efectos en el ordenamiento jurídico. En el concepto de control difuso, este control tiene sus orígenes en el derecho de anglosajón, siendo el constitucional primero en realizar la aplicación del denominado judicial una ley para contravenir los principales, abriendo la posibilidad de que los jueces puedan controlar las leyes cuando éstas sean contrarias a los principios y la razón. El control concentrado, cuya finalidad es hacer un control de constitucionalidad respecto de las leyes ejercidos por un órgano específico y especializado, donde se encuentran los tribunales, los cortes constitucionales, las salas de la constitucional y varios. En el tema de la función en el control difuso, es aquel que se encarga del estudio y el análisis de las normas jurídicas, lo cual se utiliza para resguardar la integridad de la Constitución, como también deben velar por la debida aplicación de las disposiciones constitucionales. Está el control concentrado, es aquel que se encarga de proteger la supremacía de la Constitución. Este control se basa en considerar que alguna ley promulgada vulnera lo dispuesto en la Constitución, que podrán derogarla parcial o totalmente. En el tema del órgano, en el difuso, este órgano se ejecuta por cualquier juez de la República, mientras que en el concentrado su órgano se emplea a través del Tribunal Supremo de Justicia y por la Sala Constitucional. En las relaciones con las atribuciones del Tribunal Supremo de la Justicia, con referente a difuso, ese tiene relación con todos los jueces de la República y por ende el Tribunal Supremo de la Justicia en sí, ya que dichos sujetos pueden defender la aplicación de la Constitución y evitar su violación. También la Sala Constitucional, sin embargo, ha limitado el ámbito del poder de los jueces de desaplicar normas que estimen inconstitucionales, al acrecentarles la potestad que necesariamente deben tener para interpretar las normas constitucionales en relación con las leyes que deben aplicar en los casos concretos que deciden. Por lo tanto, todos los jueces capacitados en el área pueden aplicar este control en defensa de en diferencia del concentrado. Este tiene una directa relación con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, debido a que con él esta sala puede controlar los excesos que se cometen en algunos poderes
públicos que violen a través de dichos excesos la propia Constitución, recordando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de la Justicia es el máximo y último intérprete para velar por la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución, sin que se vea afectado el orden jurídico, para así garantizar la supremacía y efectividad de las normas, con carácter vinculante, respecto a las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. Buenas, mi nombre es José Miguel Proaño y el tema que hoy me ha tocado, los órganos del control constitucional América Latina. El control judicial concentrado de la constitucionalidad de las leyes se ha configurado en primer lugar en América Latina como un atributo exclusiva de las Cortes Suprema Justicia en pleno o de una sala constitucionalidad específicamente de la misma. Control constitucional en América Latina. Una de las primeras principales características del constitucionalismo Latinoamérica, donde se desarrolló por primera vez el constitucionalismo moderno, que surge de la Revolución Americana en 1776 y Francia en 1788. El concepto de la Constitución como realidad normativa que prevalece en el proceso político, en la vida social y económica de cada país como ley suprema real y la efectividad que contiene normas directamente aplicado tanto a los órganos del Estado como a los individuos. Por tanto, la situación constitucionalidad en América Latina siempre fue distinta a la situación europea del siglo pasado y de la primera mitad de este siglo bajo. La inspiración del constitucionalismo norteamericano, el principio supremo de la constitucionalidad y de la justicia de la constitucionalidad se ha regido en nuestro país, habiendo pasado a figurarse como uno de los principales clásicos del constitucionalismo latinoamericanos. Este principio de la superación de la Constitución y su garantía de objetivo inevitablemente conjunto que América Latina desde el siglo pasado comenzaran a desarrollar un sistema de control judicial de la constitucionalidad de los actos del Estado, es decir, de justicia y constitucionalidad, tanto característica y difuso como de carácter y concentrado. En América Latina, por tanto, desde el siglo pasado tuvo una conciencia que el principio de la Suprema, de la Constitucional, desde el punto de vista jurídico, es imperfecto o inoperante, sino establece las garantías judicial que le protegen ante los actos y constitucionalidad del Estado. Cualquier ruptura del ordenamiento constitucional, estos sistemas del control judicial de la constitucionalidad de las leyes, por supuesto, pudieron desarrollar en los países. América Latina, ¿por qué en ellos no se adoptara el criterio europeo eterno de la separación del poder que consideraban particularmente durante el siglo pasado y primitiva mitad del siglo que cualquier sistema de control judicial de la constitucionalidad de las leyes era anterior contra el principio de la soberanía del Parlamento que se basaba en la preeminencia y legislador sobre los demás poder del Estado. En consecuencia, el primer aspecto que mostró la
reconocibilidad del método difuso del control de la constitucionalidad como garantía objetivo de la Constitución es el principio de la anualidad de los actos estables y particularmente de las leyes que colían con la Constitución, lo que significa que un acto estable nulo no puede producir efectos y no necesaria ningún otro acto estar procesado para quitar su casualidad y su puerta de acto estatal. Al contrario, si otro acto estatal fuera necesario para ellos, entonces la garantía no sería nulidad del acto, sino anualidad. Conclusiones. Por lo tanto, la relación entre el control y la constitucionalidad y la democracia es estrecha y es necesaria para asegurar el poder de estos manos del pueblo y no de un gobierno centralizado. Así, el control constitucionalidad actúa como un contrapeso para garantizar que las leyes y acciones del gobierno estén en línea con los principales fundamentos establecidos en la Constitución, lo que fortalece la protección de los derechos de un concepto democrático al permitir que un órgano independiente recibiera la constitucionalidad de las leyes y acciones gubernamentales, se refuerza la separación del poder y se garantiza la rendición de cuentas, lo que fortalece el sistema democrático en conjunto. En una democracia, el control, la constitucionalidad actúa como una salvaguarda para evitar la concentración exhibida del poder y proteger a la minoría frente a la tirana de la mayoría. Al verificar la constitucionalidad de las leyes políticas y se promueve a la transparencia de la rendición de cuentas y la igualdad ante la ley, lo que fortalece los cimientos del Estado de Derecho y judicial. Sin embargo, es importante que el control constitucional no se convierta en un obstáculo para la voluntad popular y expresa a través de procesos democráticos legítimos. Por lo tanto, la interpretación constitucional debe equilibrarse cuidadosamente para respetar la soberanía popular y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos fundamentales. En resumen, la interacción entre el control y constitucional y la democracia es esencial para preservar su sistema político que no solo refleja la voluntad del pueblo, sino que también salvaguarde los derechos individuales y los colectivos, prometido hacia la estabilidad y justicia en la sociedad. Muchísimas gracias. Esto fue nuestra participación.